Fíjense que con este juego de Pirulo hemos venido descubriendo poco a poco las falencias que nos envuelven a los argentinos. O sea, el análisis que nos permite ir jugando con la fantasía, con este personaje inmaterial, cósmico. Ese ha sido un buen pretexto para compenetrarnos de las cosas realmente preocupantes que nos agobian y que nos marginan y que nos condicionan y que nos arrinconan a los argentinos. Y como hemos descubierto que el juego funciona porque ha tenido afortunadamente una muy buena aceptación en parte de mis amigos, vamos a insistir en el tema. Y lo vamos a insistir porque está dándonos resultados. O sea, nos ha obligado a tener una visión distinta a la general de los demás. Porque nos ha permitido, aquí en estas soledades, porque estas son soledades realmente, nos ha permitido compenetrarnos en el pensamiento y buscar, bueno, qué es lo que pasa, ¿no? con este país, con esta gente tan capacitada, tan inteligente, con esta enorme riqueza que poseemos y con las capacidades individuales de mujeres y hombres que habitan en esa parte del mundo y que tienen cíclicamente problemas que no pueden resolver. Y claro, no es que uno sea el mensajero del universo, sino que uno, en este juego que se ha inventado, trata de encontrar explicaciones a las cosas que no tienen explicación. Y eso es muy importante en un momento determinante de la vida. Y claro, en este juego casi pueril, digamos, de las posibilidades y de hurgar en el pensamiento, hemos descubierto, por ejemplo, cosas que casi nadie las piensa, que el 30% de la población total del país vive arrinconada en Buenos Aires y sus suburbios, o en los suburbios de las grandes ciudades, conformando un cinturón de pobreza y de marginación social que los gobiernos y la sociedad en conjunto y todas las hierbas habidas y por haber, no solo que no resuelven, porque ya resolver ya sería empezar a trabajar sobre el tema, ni siquiera lo tienen detectado. O sea, los ven que se le viene la avalancha de los problemas, pero no atinan siquiera a pergenear una idea. O sea, ningún gobierno habla de cómo resolver la marginación social. O sea, esa cantidad de gente marginada por debajo de la línea de pobreza que ha invadido en los últimos 40 años los centros de las grandes metrópolis argentinas, no solamente Buenos Aires. Y claro, todo ese montón de problemas que el fragor de la lucha cotidiana no permite ver, o si lo ve ni se da cuenta uno, porque como se ha ido produciendo de a poco, se ha ido procesando. Y entonces fíjense qué cosa curiosa, no solo que estamos cargando con el problema marginal nuestro, porque ya es grande, sino que estamos cargando con el problema marginal de varios de nuestros países de América Latina. Estamos cargando con problemas marginales de Perú, de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay y algunas partes en el sur de Chile. O sea que no contentos, por decir, con nuestro problema natural y propio, sino que cargamos con la marginalidad de nuestros vecinos. Y claro, ese Buenos Aires y ese Rosario y esa Córdoba y esa Santa Fe ya no resisten más. El problema social que ha creado, el problema marginal
con su delito, con su invasión de falta de trabajo. Porque ¿quién pudiera producir tantas fuentes de trabajo en una región donde no hay posibilidades? Solamente se mantiene a través de un mercado interno que ahora ha sido azotado violentamente. Por ejemplo, hasta hace poco se mantenía con el mercado interno una subocupación. Entonces todo eso que uno piensa acá desordenadamente, por supuesto, porque uno no es un técnico, ni tiene recursos intelectuales, ni técnicos, ni capacidades adquiridas como para, ¿no?, que uno está observando y viendo el problema. Entonces, ¿qué nos queda por empezar a pensar? Por empezar a pergeñar una idea. Una idea que por supuesto no tiene muchas posibilidades de tener un impacto en la realidad, porque nosotros no somos ingenuos, o sea, sabemos que este problema es de una dimensión que supera las capacidades, no mías, sino de muchísima gente con mucho más posibilidades que yo, porque se trata de una decisión política, pero no de un periodo presidencial ni de un periodo político de un partido. Se trata de una política de Estado integrada en la conciencia y en la mentalidad de los argentinos. O sea, hay que incorporar doctrinariamente el problema y educar a esas nuevas generaciones con la idea de resolverlo a través del estudio y a través de la integración social. Y para eso hay que crear un montón de cosas que no tenemos ni siquiera imaginación. Por ejemplo, una idea: crear nuevas ciudades. Pero no es como crear nuevas ciudades, porque fíjense que China, por ejemplo, con ese gran desarrollo tecnológico y con gran potencial económico, que hoy es el laboratorio del mundo moderno, con 1.300, 1.400 millones de habitantes, ha creado ciudades. Son ciudades fantasmas, fíjese, porque ha creado ciudades en los grandes desiertos y en las grandes zonas marginales del territorio. Y son ciudades fantasmas hoy. No han sido ocupadas todavía. Ciudades para 1 o 2 millones de habitantes tienen menos del 1%, muchas ciudades, de la población que pudieran albergar. Y ahí denotamos nosotros que, fíjese, no solamente sería movilizar gente desde los centros nuestros para creando nuevas ciudades, sino que qué función, qué actividad pudiera desarrollar esa población, cómo esa población se pudiera mantener, qué se pudiera realizar, qué se pudiera hacer. Y entonces cuando uno empieza a estudiar eso o a analizar o a evaluar eso, dice: caramba, necesita estratégico, necesita técnico, necesita desarrolladores, necesita urbanista, necesita economista, necesita expertos en comercio exterior, necesita expertos en comunicaciones, expertos en mercados, expertos en desarrollo estratégico, porque nuestra constitución de país es a través de ideas creadas hace unos 100 años, y entonces hoy no se puede adaptar esas técnicas, esa metodología. Y entonces habría que desarrollar toda una cultura nueva. ¿Y de dónde salen los capitales? ¿Y de dónde salen los técnicos? ¿Y de dónde salieran los especialistas si tuviéramos que ingresar a la producción para nuevos mercados? O sea, carecemos nosotros de preparación. Entonces se dan cuenta de la cantidad abrumadora de acechos que tenemos como desafíos. Y claro, uno dice, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Y por dónde empezamos? Y empezamos por la fantasía. Por eso empezamos con la idea de Pirulo, porque la única forma de crear conciencia en la población para que se
mortal. La idea es a través de la burla, de la broma, de la hipótesis, de lo absurdo, de la fantasía, de la ensoñación. Y por eso he creído que inventando un personaje supersónico, realizado con un pedacito de cada uno de los argentinos, pudiera ser la semilla que germine en el tiempo y que pueda proporcionarnos en 20 o 30 años realmente ya una conciencia en los políticos, porque hoy los pobrecitos están muy... Dan lástima de verlos en reuniones que hacen grandes aspavientos para no acordar nada. O fíjense que hay una movilidad nacional en este momento para no acordar nada, para juntarse, para hacer un homenaje a un hombre como Cafiero, por ejemplo, que lo patearon cuando vivía. Y ahora le hacen homenaje con el pretexto para reunirse. Pero no tienen un solo proyecto. Quieren juntarse por el espanto, porque han perdido el posicionamiento, han perdido el poder, han perdido las oportunidades, entonces quieren unir. Pero no hay ninguno de todos los políticos que andan girando alrededor nuestro, fíjense y escúchenlos por televisión, nadie tiene una idea. O sea, ideas ahí cortitas, como el vuelo de la perdiz, ahí nomás, ideas a 20 metros. Pero no hay políticos, no hay políticos que piensen de estos problemas que hemos hablado y muchos otros más. Nosotros, ¿qué vamos a producir nosotros para venderle al mundo? Ahora, por ejemplo, no tenemos nada, excepto que sembremos todo el país de materia prima y para que ellos se les dé, ni siquiera tenemos nosotros para comercializarla, ni siquiera nosotros podemos comercializar lo que produce nuestra tierra ubérrima. Fíjense que hay empresas internacionales que son los que venden nuestra producción. Imagínense cuánta distancia hay que produzcamos nosotros, que la industrialicemos nosotros, que estudiemos los mercados del mundo que necesitan comida y que nosotros tengamos la capacidad de ponerlos en esos centros de consumo mundial y que nosotros tengamos los capitales para desarrollarlo. ¿Se dan cuenta qué distancias siderales de la realidad estamos? Pero lo primero que hay que hacer es por lo menos crear conciencia, o sea, empezar a pensar que las nuevas generaciones, la juventud de 20, 30 años hoy, empiece a escuchar estas cosas, estos delirios. Y en eso estamos, con la tristeza de saber que ya se nos acaba el tiempo para seguir soñando, porque a mi edad no tengo yo muchas esperanzas de mucho tiempo, aunque me quisiera engañar, la realidad biológica me está indicando que un hombre de 86 años, ¿cuánto tiempo le queda útil? Entonces yo sí que estoy caminando sobre la cornisa, pero antes de caerme, quiero por lo menos dejarle una idea, quiero dejarles un poco de fe, quiero dejarle un poco de esperanza, quiero dejarle un poco de sueños, para decirle que para hacer grandes obras primero hay que pensarlas. Y primero de pensarlas hay que provocar a la gente para que con esos pensamientos se involucren. Porque si no se involucran, si vos lo que vas a decir no lográs convencer a nadie, entonces has vivido inútilmente. Y esa es la lucha que debemos establecer ahora. Tratar de contagiar, como si fuera una gran epidemia, las nuevas ideas. Hagan de cuenta que es una epidemia que hay que contagiar a todos para que se involucren y así podemos empezar a soñar ya en la realidad. Pero imagínense cuánto hay por hacer. Yo mientras tanto voy a seguir golpeando la puerta golpeando la puerta y batiendo las campanas de palo que decía Fierro.